Y a partir de este momento, Montgomery al Día. Un programa presentado por el Condado de Montgomery con el objetivo de mantener a la población latina informada sobre todo lo que acontece en nuestro condado. Un espacio informativo para que usted obtenga acceso directo a los servicios de su gobierno local. Aquí da inicio Montgomery al Día. Queda con ustedes la presentadora de este programa y portavoz hispana del Condado de Montgomery, Lorna Virgilí. Saludos amigos, muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a casa. Montgomery al Día, su programa oficial del gobierno del condado de Montgomery, galardonado a nivel nacional. Yo soy Lorna Virgilí, muchísimas gracias por esa sintonía. Y acá en el estudio en la tarde de hoy me acompaña Kathleen Mini-Stobbe. Kathleen trabaja con nuestro centro de voluntarios, our Volunteer Center, y está acompañándonos hoy porque, ¿saben qué? Necesitamos voluntarios bilingües. Ya, ese va a ser el show. Necesitamos voluntarios bilingües. We need bilingual volunteers. Kathleen, how are you? Good afternoon. Thanks for joining us. Thank you for having me. Come a little closer to the mic. There we go. Thrilled to be here. There you go. We're going to be talking about the Volunteer Center, what it is that you do, the magnificent work you actually do in the community, helping out nonprofit organizations throughout the county. The events are coming up, an event coming up next Monday, and obviously we're going to be talking about some stats and a shout out, a call to our bilingual listeners because we do need bilingual volunteers, don't we? Absolutely. Lots of places. So there's a lot we're going to be talking about. But before we start, I want to take a break because I want to run a PSA that we just prepared para pedirles a ustedes que si tienen la oportunidad de colaborar y dedicarnos algunas horitas en este condado, que hagan trabajo voluntario. Una vez que escuchen las estadísticas de lo que se hace acá en este condado con los voluntarios, van a quedar sumamente impresionados y van a decir, caramba, yo debo hacer voluntariado. Hacemos la pausa, querida Patricia, y ya regresamos. En el condado de Montgomery, la meta es reducir y reciclar el 70% de todos los desechos para el 2020. Al reciclar y reducir los desechos, conservamos los recursos naturales y mejoramos nuestra comunidad. Recicle en el hogar, el trabajo, la escuela y continuemos reciclando. Para información, llame a la División de Servicios de Desechos Sólidos del Condado de Montgomery al 311 o visite montgomerycountymd.gov/recycling. Continuemos reciclando. Recicle más ahora. Continuamos con más de su programa, Montgomery al Día. Sigue con ustedes, Lorna Virgilí. Y bueno, muchísimas gracias por continuar ahí en sintonía. El programa del día de hoy está dedicado a nuestro centro de voluntarios, que aunque no lo crean, son casi más de 3 décadas acá entrelazando a los voluntarios y organizaciones dentro de nuestra comunidad. Me acompaña Kathleen Mini-Stobbe, quien es una de las personas que trabaja dentro de nuestro centro de voluntarios, para ampliarnos un poquito más sobre las labores, compartir algunas estadísticas con ustedes y a la misma vez, pues, exhortarles, porque tenemos más de 80 oportunidades con necesidad de voluntarios bilingües. That was a long intro. I'm sorry. It takes a whole lot more in Spanish than it does in English, trust me. Okay, Kathleen, let's just get started with the basics. Volunteerism 101 in Montgomery County and what the Volunteer Center has been doing for over 3 decades. The Volunteer Center is part of Montgomery County government. We are part of the Office of Community Partnerships. We are located in Germantown. Okay. And what we do is help connect people with opportunities to support county needs in Montgomery County. Let me go ahead and translate that. El Centro de Voluntarios del Condado es parte del gobierno del Condado de Montgomery, cae bajo la jurisdicción de la Oficina de Relaciones Comunitarias y lo que hacemos es entrelazar, conectar a las organizaciones que tienen necesidades para darle frente a todas aquellas necesidades que hayan en el condado de trabajo. So what we do is we have a wonderful database on our website at montgomeryserves.org, and people can search for volunteer opportunities. Lo que tenemos es en nuestro sitio web, tenemos mucha información de todas estas organizaciones que buscan voluntarios y las personas pueden buscar las oportunidades para hacer trabajo voluntario visitando montgomeryserves.org. Okay.
So folks can go in and look for opportunities of interest to them. We have a keyword search, so they can look for something if they're interested in working with animals or seniors, or, for example, if they're bilingual. As Lorna said, we have a great need in many of our organizations. We have over 900 nonprofits and county agencies registered with us, and there are many who need bilingual volunteers. Usted puede hacer la búsqueda una vez que entre al sitio de internet de montgomeryserves.org, la búsqueda del tema que le interese para hacer trabajo voluntario, como por ejemplo si quiere trabajar con personas mayores, ancianos, con animales, y también si pone la palabra Spanish, español en inglés, aparecen las oportunidades para que usted haga trabajo voluntario en alguna organización que sea de beneficio bilingüe en la comunidad. When I did the search, I came up with 86 volunteer opportunities That are current right now. Current, when I put in the keyword Spanish, all throughout the county. I did not put a zip code in. And some of them are Interfaith Works, Mercy Health Clinic, Holy Cross Hospital, and we run the AARP RSVP tax aid program, and we have a great need for bilingual volunteers because many of our clients speak Spanish. Ella dice que ella misma puso la palabra Spanish, hizo una búsqueda antes de venir para acá, para el programa. Aparecieron 86 oportunidades que hacen falta personas que hagan trabajo voluntario y que sean bilingües. Por ejemplo, el Mercy, el Holy Cross Hospital, Interworks Faith, y también el programa de Vita, que ellos también ayudan, que es la preparación de impuestos, donde hacen falta voluntarios que sean bilingües también. Tax season, today's the Today's the last day, yes. Well, but for those that have filed extension, right? Do you work during the extension? No, we don't, Okay. but the Community Action Agency has a program as well. They also need bilingual volunteers, and they do prepare returns all year long. Ok, la agencia que se llama Action Agency también prepara los impuestos y ellos lo hacen todo el año y también necesitan voluntarios. When you connect people, I mean, you do it, obviously, you're a gatherer of the 900 plus nonprofit organizations in the county that have registered with the Volunteer Center. Let's rewind a bit and ask you if I am a faith-based community nonprofit that has not been volunteer, what do we need to do to register so that we can get volunteers from the services that you offer? We do have a lot of faith-based organizations, and people can just go to our website, and there's a tab for organizations. It will tell you how to register. We have a monthly orientation for our new nonprofits, and we also work very closely with Montgomery County Public Schools for the student service learning. They have to be approved through us and the school system, so that gets a lot of the faith-based organizations in. Okay. Because they use a lot of youth volunteers. Déjeme traducir eso. Las organizaciones sin fines de lucro, quizás usted pertenece a alguna congregación religiosa de fe, que necesiten voluntarios, y para que puedan tener voluntarios que sean enviados a través de nuestro centro de voluntarios, usted tiene que inscribirse en el mismo sitio web, montgomeryserves.org. Existe una de las páginas donde usted le hace el clic, que es para las organizaciones. Ahí se inscribe. Hay una sesión de orientación mensual donde llegan las nuevas organizaciones que se han inscrito. Y también ellos trabajan con las escuelas públicas del condado de Montgomery, donde también le dan la oportunidad a los jóvenes, los estudiantes de middle school and high school, de la escuela intermedia y de la escuela superior o de bachillerato, para que puedan tener oportunidades de voluntariado que le cumplan con las horas necesarias de servicio comunitario para graduarse. That's long. You got to explain the whole thing. All right. So for the people get matched automatically. They can utilizing the web. They can just choose the organization that they want to volunteer in, and that's it. Well, what they can do is when they do their search, it'll come up with opportunities that match the criteria. And then you can look at each opportunity and you'll read more about the individual organization, what they're looking for, what their requirements are. And we have a contact person.
And then they have an email. They can just send an email through our system indicating interest. Ok, mira cómo funciona. Una vez que usted va al sitio web, usted puede encontrar una oportunidad para hacer trabajo voluntario que le interese. Le hace el clic y ahí mismo pues le da un poco más de información sobre la organización, el contacto de la persona a la que puede comunicarse y también un correo electrónico donde desde el mismo sitio web de montgomeryserves.org usted puede enviarle un correo electrónico expresando su interés en hacer trabajo voluntario. O sea que está muy fácilmente, it's very easy, it's very easy to go ahead and do it in order to volunteer. And it is obviously, the call today is for bilingual volunteers. We need more people that speak Spanish in the county doing more volunteerism. Oh my God, that's a hard word in English. That is a hard word. Volunteerism. And I thought I spoke English. Anyways. And then the important thing is not only the connection, but also long term. The opportunities are seasonal, one time, and ongoing, right? Right. So okay. we have ongoing opportunities with organizations, but we also have one-time opportunities, as you said. We do have a calendar search, so you can go in and look on the calendar to see what's going on that day or later that week. And then we also promote huge days of service to get people hooked on volunteering, I guess is the best way to say it. The biggest one is Martin Luther King Day of Service, which is in January. We had almost 4,000 volunteers this past year. It's huge. We'll talk about it in a minute. Básicamente las oportunidades de hacer trabajo voluntario pueden ser o de temporada por las estaciones, pueden ser todo el año, si usted así lo desea, y también pueden ser por un día. Hay un calendario, digamos que usted no se pueda comprometer. Let's say I cannot make the commitment of doing an ongoing volunteer labor in the county, but maybe I'm bored on Saturday and I'm looking for something to do, and this would be a good thing to do. Just look up into the calendar what's available for that specific day. Importante, si quizás tiene unas horas libres en cualquier día de la semana, mira este calendario y ahí mismo puede escoger algo de trabajo voluntario. Let's talk about the precise days that are dedicated to volunteerism in the county. I jumped ahead of you. So the first one I referenced is Martin Luther King Day. We call it a day on, not a day off. And the good thing about it is it's promoted throughout the country, so people know that it's a day you want to go in and get involved. And we have different sites throughout the county. We have projects that people can do together for the area nonprofits. We also have a volunteer fair at our site at Bethesda North Marriott, so people can visit with the nonprofits. Yeah, we talked about it. We kind of promoted that when it came around a couple months ago. Good. Una de las actividades grandes, el Centro de Voluntarios organiza 3 actividades grandes a través del año. La primera es en el mes de enero para la celebración del Día de Servicio en honor al doctor Martin Luther King Jr. Y hay muchos centros, muchas localizaciones donde se puede hacer trabajo voluntario. También está el evento grande, que es en el Hotel Marriott de Bethesda North, en el cual llegaron este año más de 4,000 personas a participar. When you say 4,000 people actually show up for service and gather and did different activities throughout the county, it is rather impressive, Kathleen. People do have a heart to help, and we get a lot of the younger kids who come in who are working on their student service learning, but they really get into it, and it's an energized chaos, I will tell you that, but you look at it and it's just so inspiring. Es cierto, esto es bastante impresionante, ¿no? Que en un día más de 4,000 de nuestros residentes lleguen a un sitio a hacer trabajo voluntario, llegan muchos niños. Ella dice que es como un caos lleno de energía, porque es cierto que llegan muchos niños a hacer trabajo voluntario, a empacar almuerzos, precisamente para mochilas para los colegios de los niños. Que I'm describing some of the things that get done over there because I've been there so many times that I know what happens there.
poner almuerzos en las mochilas para los chicos de algunos colegios, también empacar alimentos para personas desamparadas. Son muchas actividades que se hacen en un solo día y se logra bastante, pero no es una sola vez al año. It's not only once a year. You have 3 main events. The next one is this one, this month. Well, this month is actually Earth Month, so we encourage our nonprofits to post opportunities. A lot of them are one-time opportunities. The parks are a great place to volunteer. They have a lot of opportunities for stream cleanups, so you're getting the environmental impact, and all of that's on our website for people who want to look for that. So, of course, we encourage volunteer all year. That's our mantra, but we want to get people. We want people to get in whenever they can. When they can, of course. Este mes en particular, bueno, es el mes de la Tierra. Tuvimos el programa el mes pasado sobre ese tema en particular y hay múltiples oportunidades de hacer trabajo voluntario una vez más a través del sitio web montgomeryserves.org, en las cuales usted puede participar ya sea en la limpieza de los parques, etcétera. Pero tenemos fechas específicas, ¿no? Con conmemoraciones especiales que se hace trabajo voluntario dedicado a esos los temas. Pero lo importante de esto es lo que es el hacer trabajo voluntario todo el año, múltiples oportunidades, más de 900 organizaciones acá en el condado que requieren que usted les done algunas horas de voluntariado. Let's talk about seniors. That's my sweet spot because I'm the RSVP director, Retired and Senior Volunteer Program. So I get the honor of working with people 55 and better. I'm almost there. 55 I'll and be better. yours I'll be soon, sending Kathleen. you an RSVP application and a birthday card. Who are looking to connect with meaningful volunteer opportunities. RSVP is part of Senior Corps, which is a federal grant program, so it's nationwide, but the one that I'm responsible for is in Montgomery County. Acá en el condado de Montgomery, Kathleen en particular está encargada de lo que es la red de proveer actividades de trabajo voluntario para mantener activas a las personas mayores. Y estamos hablando que las personas mayores son mayores de 55 años de edad. Ya casi que yo puedo caer en el programa este de senior, de anciana, de adulto mayor, pero lo importante es que hay muchas actividades para mantenerlos activos a ustedes. Si quizás son mayores de esa edad o de los 60, 70, aún se puede hacer trabajo voluntario. Since you're so close, and this is so close to your heart as well, Kathleen, the senior volunteer, do you have an age for your eldest senior? I probably have some seniors who, I don't think I have anybody who's 100 yet, or if I did, they're no longer with us. But I would say mid-90s. Mid-90s? Mm-hmm. We have some knitters. We have great knitter groups at some of the senior centers, and some of those ladies have been with us a long time. Mostly ladies. There are a few guys now, but some of them are in their 90s. Mira qué interesante, preguntándole yo acá a ella, ¿no? Si por casualidad sabe la edad de quién es el voluntario anciano mayor acá en el condado, y está diciendo que hay grupos de personas que están en los mediados de la década de los 90, 95, 96, 97, por ahí. Hay unos grupos de, por lo general, señoras que tejen, son tejedoras, que están en los centros de ancianos, que ellas son voluntarias, and when they knit it gets sold or gets... No, what they do is they knit items that we donate. To the shelter? Yes, to shelters, to the homeless, to the hospitals, the baby items. They love those blankets and the little baby items. Interfaith Works has a new Mother Layette section at their clothing center for new items. So what we do is we make sure that everything gets distributed to a good home. Mira qué bien. Este club de tejedoras, de ancianas tejedoras que hay, mayores de los 90 años de edad en este club, ellas todo lo que hacen es donado a los albergues, a las personas desamparadas, a los hospitales, inclusive a lo que es el ala de maternidad de los hospitales, porque
tejen también cositas para niños y la entidad sin fines de lucro Interfaith Works, también ellos tienen un programa de maternidad para madres, etcétera, donde muchos de estos artículos son donados. En fin, las opportunities are plentiful, aren't Yes, they? absolutely. The hardest thing when I talk with people who are retiring is the world is their oyster. They have so many choices. It's just deciding where their passion is. You want to do what you really look forward to doing. Exactamente. Because you're not being paid. De ella dice que para las personas, una vez que se jubilan, las personas mayores que aún quieren ser útiles y quieren hacer cosas, en realidad el mundo es inmenso porque hay tanta variedad de oportunidades de voluntariado que obviamente no le pagan, ¿no? Es sin paga, pero que hay mucho para hacer, mucho para realizar, mucho para colaborar y verdaderamente es el llamado en el día de hoy, es la búsqueda de voluntarios que hablen inglés y español. Why do we need English and Spanish? Why do we need bilingual volunteers, Kathleen? Because our nonprofits are serving the community and they have many clients who speak Spanish. And in order to serve them, they need people who can help them communicate. For our tax aid program, it's hard enough to explain taxes in English. So you need somebody who can help with the clients so they feel reassured, because getting your taxes done is a painful experience. It's painful enough. Tell me about it. Básicamente le pregunto, ¿por qué hacen falta voluntarios que hablen inglés y español? Y tiene que ver porque muchas de las entidades sin fines de lucro acá en el condado obviamente ofrecen servicios a clientes que hablan español y que necesitan traductores. Y por lo tanto hace falta la comunicación. Ella ponía de ejemplo el programa de preparación de impuestos que tiene el Centro de Voluntarios, donde llegan muchas personas que obviamente no hablan el inglés y con lo difícil que es explicar el tema de los impuestos, que vale la pena recalcar que hoy a las 12 a la medianoche se cumple el plazo para hacer la presentación de los impuestos, pero inclusive ese centro también necesita voluntarios bilingües. Let's talk about the big event, the big volunteer event that happens in the month of October. Octubre es un mes que es muy bueno para hacer voluntariado. So we have Community Service Week here in Montgomery County. It was actually started in Montgomery County 30 years ago. And it's now across the United States, they call it Make a Difference Day. But we still call it Community Service Day because it was created here. So what we do is we encourage people to take that day, or actually now we stretch it to the whole month, to get involved with community activities and encourage nonprofits to post opportunities so that the people in the community will get to know these nonprofits as well. And again, get a taste of volunteering. We try and have projects that people can do with their families. Again, many of them students can earn student service learning hours. So we just push out the get out there and volunteer. Our goal is to create a culture of service in Montgomery County. Exactly. Let me go ahead and translate that. La meta es crear una cultura de servicio, de dar, de aportar acá en el condado de Montgomery. El mes de octubre, acá en el condado, se celebra la semana de hacer trabajo comunitario. Ustedes me han escuchado a mí anteriormente hablando de ella. Se creó precisamente acá en el condado de Montgomery hace unos 30 años. A nivel nacional se llama Make a Difference Day, el día de marcar una diferencia, pero acá en el condado aún se le llama la Semana de Servicio Comunitario. Es una oportunidad para que las entidades sin fines de lucro pues anuncien las oportunidades que tienen y necesidades que tienen de voluntarios, y a la misma vez también para que los estudiantes tengan las oportunidades de tener las horas de servicio que hacen falta para graduarse de la secundaria, y para que las familias también participen. Se trata de crear la cultura de servicio, service culture. Let's talk about the event coming up next Monday. We have a big celebration. Oh, volunteers. Let me give some data before we get complicated here. Les voy a dar un poquito de datos, estadísticas, para que ustedes vean, ¿okay?, lo que hace este centro. Desde julio del 2015 a junio del 2016, en un periodo de
meses, habían 882 entidades sin fines de lucros o agencias del gobierno que recibieron la referencia de más de 41,000 proyectos de voluntariado. Y hubo más de 10,000 voluntarios acá en el condado de Montgomery que hicieron labores y que aportaron horas de voluntariado acá en nuestro condado. Tenemos ahorita 922 oportunidades que están vigentes, de las cuales 86 exactamente se están pidiendo a gritos que hacen falta voluntarios bilingües. All right, let's talk about Monday. Yes, Monday, we're very excited, is the Montgomery Serves Awards. And at this time, we honor people for their service and their commitment to community. So there are several different awards. In my demographic, the senior awards are the Neil Potter Path of Achievement Awards. And the two winners are Miriam Kelty and Marilyn Simmons. And Marilyn is 90. You were asking about people's age. Imagínese usted. Como parte de lo que hacen ellos es que una vez al año también reconocen a aquellas personas que en nuestro condado se han destacado por su labor de voluntariado. Tenemos un evento grande, muy bonito, en el Imagination Stage en Bethesda, el próximo lunes a las 6:30 de la tarde. El evento es gratis para el público y van a haber 9 galardonados en varias categorías. La categoría principal que representa a Kathleen es la de los adultos mayores, los ancianos, donde van a estar reconocidas 2 señoras que continúan haciendo trabajo voluntario. Una de ellas se llama Marilyn Simmons y resulta que esta señora tiene más de 90 años de edad y continúa haciendo trabajo voluntario en nuestro condado. Kathleen, we have 2 minutes left. Okay. If people want to go to the awards on Monday, do they need to register? They do. Okay. It's free, but we want to make sure we have enough seats. Okay. And they should go to MontgomeryServes.org and register, please. We want to fill the house. Exactamente. Entonces, fíjese, quizás nos está escuchando que le invitamos a hacer trabajo voluntario, aportar horas acá en nuestra comunidad. El Centro de Voluntarios de nuestro condado es un enlace entre las organizaciones sin fines de lucro, algunas entidades del gobierno y nosotros, los residentes del condado, donde llegamos a aportar horas de voluntariado para así ayudar al resto de los residentes en nuestro condado. Esto es parte de la iniciativa que implementó el condado de Montgomery hace más de 3 décadas, de que todos aportemos y sirvamos y ayudemos al prójimo. Necesitamos voluntarios bilingües. Por favor, montgomeryserves.org. montgomeryserves.org. ¿Alguna pregunta? También puede llamar al 240-777-2600. El lunes se celebran a 9 individuos que han sido destacados en su voluntariado. Vayan a verle, vayan a aplaudirles y así quizás usted se esmera y quisiera ser uno de los que pues atraviese ese escenario de la Imagination Stage el año próximo. Cita lunes 6:30 de la noche, el Imagination Stage, pero tiene que hacer la reservación en montgomeryserves.org. One last thought. We have less than 30 seconds. Please sign up for our newsletter. We have over 27,000 subscribers. It comes out monthly, and it's free, so just go to the website and you can sign up. There's lots of great information. Mucha información también a través de la carta noticiosa que ellos envían mensualmente. Muchas oportunidades. Manténganse enterado. Puede suscribirse, añadirse a la lista de distribución, una vez más, visitando montgomeryserves.org. Gracias, Kathleen. Gracias. Thank you. I'll see you Monday night. Right. Gracias a ustedes. Hasta el miércoles. Mejor dicho, el martes a las 2 de la tarde. Bye, bye. Y hasta aquí su espacio, Montgomery al Día. Gracias por su amable sintonía. ¿Sabía usted que existen más de 10,000 números telefónicos en el gobierno del condado de Montgomery? Bueno, ahora solo debe recordar el número 311 para cualquier llamada que no sea de emergencia. El 311 es el sistema de información vía telefónica que ofrece el gobierno.
¿Necesita información? ¿Tiene algún problema con un servicio del condado? ¿Desea localizar a algún departamento o agencia del gobierno? Entonces marque el 311. El Centro de Operadoras está abierto de lunes a viernes desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche. El sitio de internet está disponible las 24 horas al día. La gente cree que soy basura, pero están equivocados. Hoy soy una lata de aluminio, pero algún día podría ser un estadio.